Hola, buenas tardes, bueno, buenos días todavía. Buenos días con todos. Buenos días. Bueno, mi nombre es, soy la doctora Cruces, endocrinóloga del Hospital Hipólito Unanue. En esta ocasión vamos a hacer el seminario de enfermedad de Addison y síndrome de Cushing. Ya, algunos ya me conocen por la práctica. Ya vamos a tratar de que sea la actividad amena, ¿no? Y de que sobre todo tratemos de que sea didáctica, ¿no? Y que sobre todo que dar los puntos más claros, ¿no? Porque la patología es un poquito pesada, ¿no? Lo que es todavía enfermedad de Cushing, ¿no? Entonces, vamos a proseguir a ver a los expositores para que puedan presentar su PPT, por favor. A ver, señora. Ya podemos iniciar con la exposición. Creo que inicia Joana Flores, ¿no? Ah, ya, ok, no hay problema. Vamos a esperar. Ya, doctora, buenos días, compañeros, buenos días. Va a disculpar, estaba teniendo problemas con mi conexión de mi audio. Bien, el tema que vamos a tocar esta mañana está dirigido por los alumnos del Hospital Hipólito Unanue, en conjunto con los doctores encargados. El tema es la enfermedad de Addison y síndrome de Cushing. Primero, para poder entender esto, lo hemos tratado de clasificar de la siguiente manera. En el índice vamos a ver los siguientes puntos, tanto como es la definición, clasificación, la fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento de estas dos patologías. Vamos a empezar con la que viene siendo la enfermedad de Addison. Bien, primero acá tenemos que tener en cuenta que esta enfermedad o esta patología de la enfermedad de Addison principalmente se va a caracterizar por una insuficiente producción de las hormonas de cortisol que principalmente se van a dar en la corteza suprarrenal. Esta se va a dar de una forma crónica, de tal manera va a imposibilitar al paciente un funcionamiento normal del organismo. Esta insuficiencia va a ser ocasionada principalmente por la destrucción bilateral de la corteza adrenal. ¿Y qué nos va a ocasionar? Vamos a tener lo que van a ser, lo que se va a presentar diversas etiologías, como se menciona. Hay que tener en cuenta también que la enfermedad de Addison se presenta en todos los grupos de edades. Se puede dar en ambos sexos, no es una preferente de la otra, se caracteriza en los dos y puede ser potencialmente mortal.
El tratamiento consiste en tomar hormonas para reemplazar las que faltan, que ya los van a detallar mis compañeros más adelante, pero hay que tener en cuenta que esta principalmente va a ser de un problema inmunológico, el cual se va a dar porque van a atacar a los tejidos, equivocadamente algunos tejidos que van a estar dañados por estas mismas glándulas suprarrenales que ya se había comentado. En cuanto a la mortalidad de esta patología, se va a dar principalmente en una de cada cuatro muertes por año, por millón al año. Y el rango de edad principalmente se va a dar entre los 30 a 50 años de edad. Y como les había comentado, se da en ambos sexos, pero de preferencia va a ser o más insidioso, va a ser en el sexo femenino. Sí, doctora. Continuando con la clasificación de la enfermedad de Addison. Bueno, como se sabe, la insuficiencia adrenal se va a clasificar como primaria y secundaria, de la cual la insuficiencia adrenal primaria se va a conocer como la enfermedad de Addison. Bueno, lo he dividido en 3 tipos de etiologías. La primera, la autoinmune, la segunda, la tuberculosa, y la tercera, causas infrecuentes. La autoinmune, en la cual la atrofia suprarrenal idiopática es la más frecuente, donde se va a destruir selectivamente la corteza adrenal por los linfocitos T citotóxicos, afectando a las 3 capas. La primera, que es la glomerular, a lo cual al inicio será aumentando la renina plasmática con los niveles de aldosteronas bajos o normales. La siguiente sería la capa fascicular y por último la reticular. Lo que aparecería en la parte clínica sería cuando se haya destruido más del 90% de la glándula. Y también se puede asociarse a otras enfermedades autoinmunes como la diabetes mellitus tipo 1, el vitiligo, enfermedad tiroidea autoinmune, y a veces forma parte de un síndrome poliglandular autoinmune. La tuberculosa, aquí se va a destruir tanto lo que es la corteza como la médula. La más frecuente fue antiguamente. La adrenalitis tuberculosa, la suprarrenal va a estar hipertrofiada al inicio. Posteriormente se va a producir lo que es una fibrosis, quedando en un tamaño normal o atrofiado. Esto con una presencia de calcificaciones en el 50% de los casos. Y las causas menos frecuentes, como es la hemorragia bilateral, que pueden ser por sepsis meningocócica, coagulopatías o terapia anticoagulante. También por infartos bilateral, que suele resultar en un proceso agudo de un severo deterioro psíquico y neurológico del paciente. Infecciones por hongos o virus, también que son los citomegalovirus y el VIH. Las infiltraciones que se pueden dar por metástasis, amiloidosis, sarcoidosis y hemocromatosis. La suprarrenaloctomía quirúrgica, es decir, que se va a extirpar una glándula suprarrenal, y fármacos como la metilapona, el ketoconazol, el mitotane y la miclotutemida. Bueno, para continuar con la fisiopatología, ¿qué va a pasar en la enfermedad de Addison? Va a pasar que al hacer una insuficiencia suprarrenal primaria, nos va a indicar que el daño está en la glándula suprarrenal. No va a haber suficiente producción de hormonas, que son la aldosterona, el cortisol y los andrógenos, quienes van a resaltar más entonces. Que vamos a encontrar en un examen que hay una disminución del cortisol, una disminución de la aldosterona y un aumento de la ACTH. Por ejemplo, la disminución del cortisol plasmático va a llevar a un aumento de la concentración plasmática de ACTH, porque se está perdiendo la retroalimentación negativa. Esa retroalimentación negativa que la puede ejercer el cortisol sobre la sección de la hormona de ACTH, entonces esa va a ser responsable de muchos de los síntomas que más adelante van a ser explicados, los signos y los síntomas, que se van a relacionar directamente con las hormonas que estén afectadas. En la zona glomerular va a haber un déficit de aldosterona, zona fascicular va a haber un déficit del cortisol y en la zona reticular es el déficit de andrógenos. Hay un síntoma que es muy frecuente, que es la hiperpigmentación. Esto se da porque al haber una disminución del cortisol, se va a estimular la CRH.
Esta lo que va a hacer es estimular la producción de propio melanocortina, que es un precursor de la ACTH. Esta va a aumentar los niveles de ACTH, pero también aumenta de igual manera la hormona melanocorticoestimulante, que va a ser quien cause la hiperpigmentación de los labios de zonas de pliegues o puntos de presión. En la enfermedad de Addison va a haber una destrucción de las capas de la glándula suprarrenal. Al haber una destrucción de las capas de la glándula suprarrenal, no va a haber una correcta secreción de hormonas, y al no producirse una cantidad adecuada de hormonas, nos va a conllevar a diversos síntomas. Va a haber una disminución de los mineralocorticoides, de glucocorticoides. Al haber esa disminución de los mineralocorticoides, vamos a ver una pérdida de sodio, de cloro y de agua. También va a haber hiperpotasemia, hiponatremia, una disminución del gasto cardíaco. Al haber esa disminución de glucocorticoides, se va a presentar hipoglucemia, letargo, debilidad, fiebre y síntomas gastrointestinales. Pero los gonadocorticoides van a generar una hiperpigmentación en este tipo de pacientes. Manifestaciones clínicas. Aquí va a depender de acuerdo al déficit de los glucocorticoides, el déficit de andrógenos y de los mineralocorticoides. Ahí en la figura podemos observar por un déficit de cortisol va a disminuir la gluconeogénesis, que va a producir la hipoglicemia, la astenia y fatigabilidad muscular. Aquí también vamos a tener que el déficit de los niveles mínimos de cortisol evita que se realice el feedback hipofisiario, con lo que va a aumentar el ACTH, que son responsables de la hiperpigmentación de piel y mucosas, que es característico de esta patología. Las imágenes las vamos a ver en la siguiente diapositiva. Además, vamos a observar que aparece hiporexia con tendencia a la ingesta de productos salados y a la hipodixia, náuseas, vómitos y dolores abdominales. Respecto a los síntomas psíquicos, se va a describir la fatiga mental, la irritabilidad, el insomnio y trastornos depresivos. Respecto a la depresión de andrógenos, nos va a determinar la pérdida del vello axilar y pubiano, la caída y la inhibición del líbido en ambos sexos. En la mujer, el déficit de estos andrógenos va a determinar la menorrea, la pérdida del vello púbico y axilar y también la disminución de la libido. Como les había mencionado, en las imágenes van a ver la hiperpigmentación, que es el signo clásico, ¿no?, en este tipo de patología, ya que se produce por la falta de cortisol, que produce un aumento compensatorio del ACTH. Y esto van a generar un aumento de los melanocitos, produciéndose por ende la hiperpigmentación localizada vamos a encontrar en mucosa bucal, en la lengua, en las encías, los pliegues de las palmas de mano, los codos, en los nudillos, el lecho unguial, en los sitios de roce. También encontramos en las cicatrices recientes, en los pezones, en las zonas perigenitales. Y esto lo va a diferenciar, ¿no?, de la insuficiencia suprarrenal secundaria, ¿no?, que en la que la piel va a ser pálida, ¿no?, como resultado del hipotiroidismo y la pérdida de péptidos melanotropos. Bueno, continuamos entonces con el diagnóstico. Bueno, con respecto al diagnóstico, como ya hemos visto, los signos clínicos y los síntomas son importantes para la ayuda en la búsqueda de la enfermedad, pero como también tenemos pruebas importantes de laboratorio, como son, por ejemplo, los electrolitos, el cortisol sérico, la hormona adrenocorticotropa, que es la ACTH, a nivel de plasma, y una prueba de estimulación con ACTH.
Acá tenemos un cuadrito que más o menos nos van a dar los resultados que sugieren una enfermedad de Addison. Como dije hace un momento, ¿no? Por ejemplo, en esta prueba podemos ver el potasio sérico aumentado, en este caso una hipercalemia, y en el caso del sodio, una disminución de este debido a una deficiencia de estos mineralocorticoides, ¿no? Que en este caso, como sabemos, van a estimular lo que es la reabsorción de sodio y también la excreción de potasio. Y en este caso, pues se va a presentar esta hiponatremia, ¿no? Entonces, uno de ellos dentro de los digamos, laboratorios van a ser justamente la hiponatremia y la hiponatremia y hipercalemia, hiperpotasemia y hipercalemia. ¿Qué más podemos ver? También podemos ver que la glucosa en ayunas va a estar disminuido, ¿no? Y en este caso es justamente por la deficiencia que va a haber, en este caso de los glucocorticoides, ¿no? Que van a contribuir que haya pues una sensibilidad a lo que es la insulina. Y de igual manera va a poder generar también trastornos metabólicos a nivel de lo que son pues los carbohidratos, ¿no? Y por ende, se van a generar la hipoglicemia. También podemos ver que en este caso va a haber disminución en lo que es la concentración de bicarbonato y como también el aumento en la concentración del nitrógeno ureico, ¿no? Y en el caso también pues van a haber alteraciones a nivel de la serie blanca y en el caso, por ejemplo, de teniendo estudios diagnósticos como por ejemplo imágenes, vamos a encontrar a nivel de lo que es la radiografía, la tomografía, por ejemplo, evidencias de lo que son calcificaciones a nivel del área suprarrenal, una tuberculosis, por ejemplo, renal o en este caso también a nivel pulmonar. Ahora, en este caso vamos a basarnos en sí en las pruebas importantes o los estudios complementarios que va a haber a nivel de lo que es la enfermedad de Addison, ¿no? Dentro de lo principal tenemos a lo que son las pruebas de laboratorio, que en este caso lo que nos van a dar justamente lo importante, ¿no? Que van a ser las concentraciones sanguíneas basales o matutinas de lo que es el cortisol, como también de la ACTH. En este caso, vamos a ver lo que es el aumento de la concentración de la CTH en un valor de mayor o igual a 50 picogramos por mililitro y sumado a eso una hipocortisolemia, ¿no? Es decir, disminución del cortisol por debajo de 5 microgramos por decilitro, ¿no? Y digamos que si tenemos estos dos puntos, ya vamos a poder diagnosticar, en este caso, la enfermedad de Addison. En este caso vamos a también, si en caso tendríamos concentraciones de ACTH y cortisol limítrofes más una sospecha de insuficiencia suprarrenal, disculpen, de acuerdo con también la evaluación clínica, vamos a someter al paciente a una prueba de provocación, que en realidad pues esta prueba de provocación más que todo se define en una prueba de estimulación de la CTH, ya que, por ejemplo, si nosotros administramos administramos ACTH exógeno, que en este caso podría ser bueno, un ACTH exógeno, que en realidad no es capaz de poder aumentar la cortisolemia o el cortisol, prácticamente ya nos van a dar un diagnóstico de enfermedad de Addison. Pero si nosotros, por ejemplo, hacemos una prueba de estimulación con la ACTH debido a que, por ejemplo, nuestros valores en este caso, nuestros valores de cortisol pueden estar entre un promedio de 5 a 18, vamos a administrar justamente la CTH, que en este caso vendría a ser la concitropina sintética a nivel intramuscular de 200 microgramos. Y lo que se hace seguido a esto es la determinación de los niveles de cortisol nuevamente. Y en el caso, pues esté dentro de los rangos, si por ejemplo este es menos de 18, pues vamos a diagnosticar la enfermedad de Addison, ¿no? Y en el caso, si está mayor de 18, se va a descartar, ya que, por ejemplo, para hacer el diagnóstico, digamos, basal del cortisol, por ejemplo, tenemos que tener dos puntos de corte, ¿no? Que es 5 y 18, por ejemplo. En este caso, si, por ejemplo, vemos pacientes con enfermedad de Addison que presentan concentraciones bajas
o normales antes de la inyección y no aumentan por encima de un valor de 15, disculpen, a 18 microgramos por decilitro a los 30 minutos, ¿no? Y eso es básicamente el test, o mejor dicho, la prueba o el test de estimulación con la ACTH. Ahora, esta prueba de estimulación con la ACTH prolongada a nivel de 24 horas, que justamente también es una de las pruebas de confirmación que se pueden dar en pacientes con una sospecha, en este caso también, ¿no?, de enfermedad de Addison, digamos, se administran aproximadamente 1 microgramo de cosintropina intramuscular y se mide la cortisolemia en intervalos ya de 24 horas, ¿no? Entonces, si no se observa un aumento adicional después de estos primeros, por ejemplo, primeros 60 minutos, ya prácticamente estamos confirmando la enfermedad de Addison, ¿no? Y bueno, en este cuadro podemos observar las pruebas confirmatorias, ¿no? Por ejemplo, como bien lo dije, ¿no?, lo que se va a observar básicamente es que el ACTH a nivel del plasma va a estar elevado. ¿Debido a qué? A que el cortisol sérico va a estar bajo, ¿no? Como sabemos, si el cortisol está bajo, a nivel de la corteza suprarrenal, de la glándula suprarrenal, lo que hace es mandar justamente este mensaje, ¿no?, a nivel de la hipófisis para que pueda aumentar los niveles de ACTH. En cuanto a la prueba de estimulación que también comentamos, más o menos se tiene que tratar de dosar si en caso hay un tipo de duda, ¿no? O si los rangos, mejor dicho, de cortisol están menos de 5 y, disculpe, mayores de 5 y menores de 18 miligramos por decilitro. Y bueno, esta prueba última de estimulación de ACTH prolongada a nivel de 24 horas también es una prueba para ver, en el caso pues del cortisol debe ser inferior a lo normal a la hora y no debe subir más de las 24 horas, ¿no? Y bueno, por último, listo. A ver, antes de Bueno, iniciar el aparte, tratamiento, a ver, un momentito, a ver, Cintia, ¿con qué, ya, sí, disculpe, sí, vamos a hacer un pequeño paréntesis. ¿Con cuánto de cortisol tú excluyes el diagnóstico de insuficiencia, de insuficiencia suprarrenal, de enfermedad de Addison? ¿Con cuánto de ya, cortisol excluyes el diagnóstico? Me dices que con incluyo el cortisol menos de diagnóstico, 5 ya confirmo el diagnóstico de el diagnóstico, exacto. insuficiencia, ¿no? ¿Y con cuánto de cortisol excluye el diagnóstico? Excluye un diagnóstico mayor a 18 microgramos por decilitro. Ajá, mayor a 18. Ya, mayor a 18 excluyo el diagnóstico. Si yo le pido a mi paciente un cortisol sérico a las 8 de la mañana, se me sale menos de 5, algunas guías mencionan menos de 3, ya me confirma el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal y ya no es necesario realizarle los test. Es suficiente con ese cortisol. Ya no lo voy a exponer a los test, ¿no? Entonces, menos de 5, menos de 3, confirmo el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal, solicito una ACTH y la ACTH se encuentra elevada. Si encuentro un cortisol entre 5 y 18, estoy en duda, ¿es o no es? Ya puedo hacer los test, ¿no? Como mencionó Cintia, hay el test de ACTH o el test de CRH, también hay un test que es el test de hipoglicemia insulínica. Normalmente no tenemos, en ACTH es complicado, el test de CRH es complicado conseguirlo, normalmente lo realizamos el test de hipoglicemia insulínica, ¿no? Pero lo realizamos de manera hospitalaria. Es muy importante también el cuadro clínico, ¿no?, que presenta mi paciente y los antecedentes, ¿no? Gracias, Cintia. Sí, A ver, gracias. continuamos. Tratamiento, a ver. Sí, doctora. Continuando con la exposición, por último, el tratamiento. Bueno, como sabemos, en condiciones fisiológicas, la secreción de cortisol va a presentar un ritmo circadiano alcanzando un pico entre las 6 y 9 de la mañana y un nadir entre las 11 de la noche y 2 de la mañana, con una tasa de producción diaria de cortisol de 5 a 10 miligramos por metros cuadrados de superficie corporal. Por lo tanto, la terapia sustitutiva, el objetivo de este va a ser lo que es tratar de simular este patrón fisiológico ya mencionado, teniendo como objetivos incluir alcanzar lo que es la expectativa con calidad de vida adecuada y evitando los efectos adversos de esta terapia de reemplazo hormonal.
Bueno, esta terapia, este tratamiento se va a dar en pacientes sintomáticos principalmente, no en aquellos en los que tan solo se aprecian anormalidades hormonales. Se desea reemplazar el glucocorticoide faltante y el mineralocorticoide en caso este sea necesario. Los fármacos de elección, como observamos aquí, vendría a ser la hidrocortisona en primer lugar, en donde representa el 75% en los casos. La prednisona le sigue con 11%, el acetato de cortisona en 6% y la dexametasona en 4%. Acá añadí un cuadro en donde se ve lo que es una comparación de potencias, dosis equivalentes y vida media de algunos corticoides. Como vemos en la primera parte de acción corta, que es de 8 a 12 horas, vamos a rescatar lo que es la hidrocortisona. De acción intermedia de 12 a 36 horas, lo que es la prednisona, sin embargo, también se va a mencionar como mineralocorticoide la fludrocortisona. Y por último, de acción prolongada de 36 a 54 horas, vamos a rescatar lo que es la dexametasona. Bueno, como había mencionado, ¿no? Dentro del grupo de los glucocorticoides tenemos como principal fármaco la hidrocortisona. Este va a tener un efecto dual debido a que va a actuar tanto como gluco como mineralocorticoide. Su dosis de mantenimiento va a ser de 20 a 25 o 30 miligramos por día, y su administración fraccionada va a ser de 2 de 3 por la mañana y 1 de 3 por la tarde. Es decir, que se va a administrar de 2 a 3 veces al día en diferentes dosis, emulando el ciclo circadiano ya antes mencionado. Sin embargo, y a pesar de esto no ser tan común, va a existir complicaciones. En primer lugar tenemos la gastritis. Ahí también al iniciar este tratamiento, la presencia de irritabilidad e insomnio. Por otro lado, el mineralocorticoide. Este se va a dar cuando, a pesar de que exista una dosis óptima de hidrocortisona, el paciente persiste con algunos síntomas, como podría ser una hipotensión, ortostatismo. En estos casos se va a indicar lo que es el uso del fludrocortisona a dosis de 0,05 a 0,2 miligramos por día, y este se va a dar en una sola toma. Sin embargo, este va a tener complicaciones que, a comparación de lo anteriormente mencionado del hidrocortisona, va a ser un poco más común, más frecuente, que va a ser la presencia de hipopotasemia, edema, hipertensión arterial y la cardiomegalia, entre otros. La terapia alternativa terapéutica similar en algunos resultados mencionan que vendría a ser una asociación de la dexametasona con 2,5 a 7,5 miligramos por día, o prednisona de 0,25 a 0,75 miligramos por día, asociado a un mineralocorticoide como es lo ya antes mencionado, la fludrocortisona. En algunos pacientes cuya pigmentación no evidencia mejoría, como habían mencionado que anteriormente dentro de las manifestaciones clínicas, esta hiperpigmentación no mejora a pesar de dosis óptimas de hidrocortisona, la administración de glucocorticoides de acción prolongada puede ofrecer una mayor cobertura durante la noche con corrección de este cuadro clínico, como podría ser la dexametasona, ¿no? Por último, algo importante, ¿no? Los ajustes de dosis se va a hacer por la presencia de la clínica que presente este paciente. Se debe dar la menor dosis posible para poder así evitar la sobredosificación. Deben recibir dosis suplementarias de glucocorticoides antes de una cirugía o una extracción dental. En caso exista presencia de náuseas o vómitos, no se va a administrar por vía oral. Entonces el paciente va a tener que ser hospitalizado y por ello va a recibir una administración por vía parenteral. Y por último, en situaciones de estrés mayor como cirugías y traumatismos, es importante elevar hasta 6 veces la dosis habitual del fármaco que se esté dando. Bueno, eso sería todo con la enfermedad de Addison, y a continuación lo que es el síndrome de Cushing. Ya, vamos a tener un paréntesis acá, ya antes de iniciar con el síndrome de Cushing.
Entonces, como sus compañeros mencionaron, la enfermedad de Addison pues tiene que ver con la disminución del cortisol, ¿no? La glándula suprarrenal está localizada por encima del riñón, son como unos gorritos. Y esta glándula suprarrenal tiene una capa, una corteza y una médula. La corteza está dividida en tres partes. ¿Cuáles son las tres partes? A ver, el grupo expositor. ¿Cuáles son las capas de la glándula suprarrenal? La corteza está dividida por tres capas. Sí, doctora, la glomerular, la fascicular y la reticular. Exacto, ¿no? Una capa glomerular, una capa fascicular, una capa reticular. Y de acuerdo a dónde esté afectada, pues va a ocasionar la afectación de las hormonas, ¿no? Entonces, ¿por qué en el cuadro clínico, dentro del cuadro clínico encuentro alteración electrolítica? ¿Por qué hay hipercalemia y por qué hay hiponatremia? ¿Por qué se da eso? Doctora, sí, porque hay deficiencia justamente de lo que son los mineralocorticoides y los glucocorticoides, ¿no? En este caso los Claro, mineralocorticoides, ajá, básicamente porque va a haber resorción por de la sodio, aldosterona, ¿no? ajá, Por la y de potasio, aldosterona, ¿no? Por eso es que va a haber exacto. hiponatremia y Ajá, ok. Entonces, mire, acá tenemos, vamos a ver el puntero. Acá tenemos el riñón. Encima del riñón está localizada la glándula suprarrenal, que son como unos gorritos. Cuando hablamos de enfermedad de Addison, la lesión está localizada a nivel periférico. Entonces, hay una insuficiencia suprarrenal primaria, que es a nivel periférico, o sea, la lesión está a nivel de la glándula suprarrenal. Esta lesión a nivel de la glándula suprarrenal puede ser idiopática autoinmune o puede ser también una causa infecciosa que por tuberculosis. En el Perú es frecuente la causa infecciosa. Recuerden que en el Perú eh, somos un país que tenemos muchos casos de tuberculosis, ¿no? Entonces, una causa es por el tema de la tuberculosis, otra causa es idiopática infecciosa y otra causa también es por hemorragias suprarrenales que están asociadas a hemorragia meningocócica, como mencionó Gliceri, ¿no? Entonces, como tengo una afectación a nivel de la glándula suprarrenal, pero va a haber una disminución de las hormonas, va a haber una disminución de cortisol. La disminución de cortisol, ¿qué me va a causar? Hipoglicemia, hipotensión, bradicardia, ¿no? La disminución de aldosterona me va a afectar en la reabsorción de sodio y potasio. Al haber una disminución de cortisol acá a nivel periférico, va a enviar un mensaje a nivel central para que aumente el ACTH, para que aumente la hormona liberadora de corticotropina. Esta hormona va a enviar un mensaje a nivel central, a nivel del hipotálamo. Este hipotálamo va a actuar a nivel de la hipófisis, produciendo ACTH para que estimule la suprarrenal y aumente el cortisol, ¿no? Pero como hay una lesión acá a nivel periférico, el cortisol va a estar disminuido y esta ACTH va a estar elevada, ¿no? Entonces, normalmente en el diagnóstico que encontramos, ACTH elevada y cortisol disminuido. Al saber yo la parte de la fisiopatología, va a salir solito el cuadro clínico. Entonces, ¿qué voy a encontrar en mi paciente? Mi paciente va a estar bradicárdico, hipotenso, hipoglicemia, va a tener hiperpigmentación por el aumento del ACTH, por el aumento de la propia melanocortina, ¿no? Va a tener alteraciones hidroelectrolíticas, y si mi paciente no inicia tratamiento pronto, posteriormente puede tener una crisis addisoniana, ¿no? O una crisis suprarrenal, que el paciente nomás tiene una alta mortalidad y terminan en la UCI, ¿no? En una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Por eso es que cuando un paciente con enfermedad de Addison se va a operar o va a estar expuesto a una situación de estrés, normalmente nosotros lo preparamos y duplicamos la dosis del corticoide para que el paciente pueda afrontar ese estrés al cual va a ser sometido, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. El cuadro clínico es muy florido cuando lo vemos en consulta externa. ¿Ya? De ahí, ¿alguna duda que tengan hasta ahora de enfermedad de Addison? El cuadro clínico.
La hiperpigmentación en mucosas, ¿no? La hiperpigmentación en mucosas es frecuente. El diagnóstico, como mencionó, tener un diagnóstico, un cortisol sérico menos de 3, menos de 5, ya nos confirma la enfermedad de Addison. Ya no es necesario realizar test, pero si encontramos un cortisol entre 5 y 18 ya podemos hacer los test, ¿no? Un cortisol por encima de 18 nos excluye el diagnóstico de enfermedad de Addison. Ya no tenemos por qué hacer mayores estudios, buscar otras causas. Algo importante que también mencionaron, que la enfermedad de Addison está asociada a patologías, a endocrinopatías. Está asociado a hipotiroidismo, está asociado a enfermedades autoinmunes, está asociado a síndromes poliglandulares, está asociado a vitiligo, enfermedades dermatológicas. Entonces hay mucha asociación, ¿no? Porque está asociado también, es donde también está una de las causas, hay una causa idiopática y una causa de autoinmunidad, ¿no? ¿Alguna duda que tengan hasta ahora? Durante la crisis addisoniana, ¿cuál sería el tratamiento y cuáles serían los síntomas? Ya. En la crisis addisoniana, los síntomas, ¿qué serían? Mi paciente viene hipoglicémico, viene hipotenso, viene con bradicárdico. ¿Qué le tengo que dar a mi paciente si mi paciente no tiene cortisol? Su glándula no produce cortisol. Entonces le tengo que dar cortisol vía endovenosa. Entonces le pongo hidrocortisona, ¿no? El tratamiento ideal es la hidrocortisona porque es la que se asemeja más al corticoide y simulamos el ciclo circadiano. Pero si yo tengo un paciente que viene a la emergencia, tiene antecedente de enfermedad de Addison y está por una crisis addisoniana, le tengo que colocar hidrocortisona en bolo, endovenoso, 100 miligramos endovenoso, le coloco de tipo glicémico, le coloco dextrosa para aumentarle la glucosa y le coloco la hidrocortisona y el paciente se siente mucho mejor, ¿no? ¿Alguna duda hasta ahora? Ok, entonces continuamos con la enfermedad de Cushing. Bien, doctora, vamos a continuar con lo que viene siendo el síndrome de Cushing. Vamos a avanzar un poquito. Ya, acá. Bien, tenemos que saber que el síndrome de Cushing, primero la definición, sería todo lo inverso a la enfermedad de Addison, ¿no? Porque en este caso también en el síndrome de Cushing vamos a observar que se va a dar una elevación o un aumento de lo que viene siendo el cortisol. Por lo general esto se va a dar de manera crónica. Hay que tener en cuenta también que el síndrome de Cushing es una enfermedad rara y va a abarcar un conjunto de trastornos clínicos, ¿no? Y como estaba mencionando, se va a dar un aumento del cortisol, pero que se va a dar tanto en la concentración de sanguíneas o también en los mismos corticoides que van a estar relacionados. Como ya se había mencionado, una hormona secretada normalmente por las glándulas suprarrenales y como ya mencionó también la doctora, es necesaria, ¿no? Perdón. Sí, creo que se te escuchó entrecortado. A ver, prueba tu audio, por favor, Tisha. ¿Ahora, doctora? Ahora sí se te escucha bien. Ah, no, doctora, creo que estaba viendo interferencia con otro audio. Y ahora sí, se escucha mejor, creo. ¿Doctora? Sí se te escucha, ahora sí se te escucha bien. Ya, doctora. Entonces, bien, como le estaba mencionando, esta principalmente se va a dar, esta patología se va a dar por un incremento, aumento del cortisol, ya sea en las vías sanguíneas o en los corticoides que pueden estar relacionados. Como les estaba mencionando, el cortisol principalmente es una hormona que va a estar secretada por las glándulas suprarrenales y bueno, como bien se mencionó, es necesaria, ¿no? Para nuestra vida cotidiana, para poder realizar nuestras actividades de manera adecuada. Esta principalmente nos va a ayudar a nosotros a poder responder mediante distintas situaciones que pueden darse por el estrés o que por otros tipos de patologías. Estos pulsos de cortisol se van a dar principalmente en horas de la mañana y en la noche también se va a dar, pero es de muy baja intensidad. Principalmente se va a dar en la mañana.
Ahora, hay que también tener en cuenta que cuando el cuerpo produce demasiado cortisol, va a aparecer esta patología, ¿no? Como les estaba mencionando, el síndrome de Cushing. Algunos pacientes también la padecen porque tiene relación con algún tumor en las glándulas suprarrenales que van a producir también de la misma manera demasiado cortisol. Bien, acá por otro lado, otros pacientes que puedan padecer de la misma causa del síndrome de Cushing porque pueden producir demasiada hormona como viene siendo en este caso el ACTH, que también lo van a explicar mis compañeros más adelante. Principalmente esta hormona se va a encargar de estimular a las glándulas suprarrenales para que se dé un aumento de cortisol. Entonces, cuando el ACTH proviene de la hipófisis, vamos a referirnos netamente a lo que viene siendo la enfermedad de Cushing. Y bueno, por último, el síndrome de Cushing es más frecuente en mujeres que en hombres y la edad de rango que se va a dar principalmente es entre los 20 y 40 años de edad. Una de las fases más características que se va a dar principalmente en el síndrome de Cushing es esta que estamos viendo en pantalla, que se conoce como fase de luna llena. Bueno, es lo que estamos observando, y mientras que en este lado vamos a observar lo que viene siendo el síndrome de Cushing se va a caracterizar por las estrías, así que se marcan de manera azulita o moradita, que son visibles principalmente en los pacientes que tienen este tipo de síndrome. Continuando con la clasificación, bueno, hay dos tipos de síndrome de Cushing, el hipercortisolismo endógeno y el hipercortisolismo exógeno. Bueno, la cual el hipercortisolismo endógeno se va a caracterizar por la producción de cortisol en exceso dentro del organismo. Este se va a dividir en dos formas principales, que es el síndrome de Cushing adrenocorticotropa dependiente y el síndrome de Cushing adrenocorticotropa independiente. Bueno, el síndrome de Cushing adrenocorticotropa dependiente son valores aumentados de adrenocorticotropa que van a estimular lo que es la producción del cortisol por la corteza suprarrenal, con la pérdida del ritmo normal en su secreción. Estos también van a cursar con una hiperplasia suprarrenal bilateral difusa. Las causas van a ser por un tumor hipofisiario, la enfermedad de Cushing, que es la causa más frecuente en adultos, por una excesiva producción de adrenocorticotropa de origen hipofisiario, ya que el tumor se suele presentar en microadenoma o macroadenoma, pero con mayor frecuencia es el microadenoma. También hay el tumor secretor de adrenocorticotropa ectópico, que es de origen hipotalámico, y la producción ectópica del factor liberador de corticotropina. El síndrome de Cushing adrenocorticotropa independiente, las suprarrenales van a producir de forma autónoma y excesiva el cortisol, y este cortisol elevado va a frenar lo que es la secreción del factor liberador de corticotropina y de la adrenocorticotropa. Una de sus causas va a ser el tumor de la corteza suprarrenal, adenoma o carcinoma, ya que en los primeros años de la infancia la etiología es más frecuente de los hipercortisolismos endógenos son los tumores suprarrenales. Siguiente, la displasia adrenal. La displasia adrenal es muy poco frecuente, pero es escasa y es exclusiva del niño y del adolescente, en lo que se produce un mecanismo autoinmune. Algunos casos también puede haberse en familiares, y otros se asocia a lo que es a los mixomas cardíacos o neuromas periféricos o lesiones pigmentarias cutáneas. El síndrome de Albright consiste en lo que es en una displasia fibrosa poliostótica o lesiones cutáneas hiperpigmentadas melánicas y disfunciones endocrinas. Y por el otro lado, lo que es el hipercortisolismo exógeno o síndrome de Cushing iatrógeno es causado por la administración de glucocorticoides a dosis altas, que puede ser mayor de 20 miligramos al día, como la prednisona. También se sabe que es la causa más frecuente del síndrome de Cushing, independientemente de la forma que se administre, que puede ser oral, parenteral, cutánea, inhalatoria. Es decir, que es una enfermedad temporal y sucede una vez que se suspende la terapia. Bueno, ahora vamos con el mecanismo fisiopatológico.
Cuando hay una producción excesiva de la hormona corticotropa en la hipófisis, vamos a encontrar niveles altísimos de ACTH como de cortisol. ¿Y por qué la SRH va a estar disminuida? Eso se da por el feedback negativo o la retroalimentación negativa, donde pues al ser secretada la ACTH va a inhibir al hipotálamo para que deje de secretar CRH. Pero como hay cortisol, debe inhibir la hipófisis para que deje secretar ACTH. Este feedback va a estar dañado, no va a servir, porque habrá cortisol y ese tumor seguirá secretando y secretando mucho más la hormona como si no se hubiera secretado en ningún momento. En cambio, cuando es suprarrenal, la CRH y la ACTH van a estar disminuidas. En este caso, la retroalimentación negativa sí va a funcionar, porque el problema no es hipofisiario, ya que se está secretando normalmente el cortisol y el cuerpo, para compensarlo, va a inhibir la secreción de ACTH y así inhibir que secrete más cortisol. Pero como no es una secreción propia de la glándula, sino que es un tumor que estimula la secreción, pues va a ser independiente del cortisol. Estas etiologías las vamos a clasificar como dependientes e independientes. Cuando es independiente estamos viendo en este caso la suprarrenal, donde no va a importar la hormona ACTH, ya que va a seguir estimulando. Y cuando es dependiente de ACTH quiere decir que este hipercortisolismo depende de un gran aumento de esta hormona ACTH. Es decir, si disminuimos la ACTH, el cortisol se va a disminuir igualmente esa producción ectópica, donde es un tumor que secreta la ACTH. En las manifestaciones clínicas vamos a tener que mayormente hay un depósito del tejido adiposo en el abdomen y a nivel de la región intraescapular, lo que se conoce como la jiba de búfalo. La acumulación de grasa facial y cérvico-torácica va a originar los síntomas típicos, ¿no? Como la cara de luna llena, con un rostro redondo, acompañado de plétora en las mejillas, también la cara anterior del cuello y la zona torácica fotoexpuesta. Respecto al aumento de grasa visceral, debido a la reducción de la actividad lipolítica y activación de la lipoproteína lipasa, inducida por glucocorticoides, permite que los tejidos acumulen triglicéridos en el cuerpo axial. Respecto a la obesidad central, se caracteriza en el aumento de volumen en el abdomen y cuello. En las manifestaciones cutáneas del síndrome de Cushing se derivan de la atrofia cutánea, con adelgazamiento del estrato core y pérdida de la grasa subcutánea, dejando ver a la trasluz los vasos sanguíneos subcutáneos. Respecto a la fragilidad capilar, se debe a la pérdida del tejido celular subcutáneo. Hay tendencia a la aparición de múltiples hematomas, ante mínimos traumatismo o en zonas de venopunción. El estiramiento de la piel atrófica va a causar las típicas estrías rojo-vinosas, que característicamente son gruesas, mayor a 1 centímetro, y el color púrpura debido a la translucidez de la sangre venosa que circula por la dermis. También puede desarrollarse osteoporosis, que es frecuente en los pacientes con síndrome de Cushing. Se debe a una disminución en la absorción intestinal de calcio, el aumento en su reabsorción y disminución de la formación ósea, y una disminución de la reabsorción renal de calcio, que van a originar fracturas por compresión vertebral o fracturas patológicas costales, o de los huesos largos también son frecuentes. Respecto al aumento en la recepción ósea, se puede acompañar de la hipercalciuria y la litiasis renal. También se va a presentar en este síndrome de Cushing una hipopotasemia debido a que la hormona glucocorticoide, que funciona como un mineralocorticoide, va a generar retención de sodio y eliminación de potasio. Se presenta también hipertensión, que es causada porque hay exceso de sodio y agua, generando el aumento del volumen corpuscular.
También va a haber anomalías emocionales debido a las alteraciones en el sistema nervioso. Y va a estar inhibidas las respuestas inflamatorias e inmunitarias. El aumento en concentraciones de andrógenos va a generar el hirsutismo, y en una paciente generalmente vamos a observar vello facial, presencia de leve irregularidad menstrual. Estas irregularidades menstruales se deben al exceso de cortisol, va a generar la disminución del estímulo GnRH, por lo tanto, menor estímulo para la producción y liberación de LH y FSH, que disminuye su estímulo a nivel ovárico. Entonces, los pacientes van a presentar anovulación. Bueno, continuamos con el diagnóstico del síndrome de Cushing. Y bueno, básicamente, o lo importante en este caso para el diagnóstico es comprobar, digamos, los niveles elevados de cortisol. Y para ellos es importante disponer de, sobre todo, 3 tipos de exámenes, ¿no? En este caso que se puede elegir dependiendo de lo que es la disponibilidad de dónde se encuentre el centro, ¿no? Digamos, de origen, mejor dicho, para el síndrome de Cushing, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a evaluar es el cortisol libre de orina en 24 horas. En este caso, tiene varias determinaciones, es decir, se puede repetir esta prueba, se necesita o se requiere de repeticiones, en este caso acá dice de 3 a 4, pero con una repetición adicional se podría diagnosticar el síndrome de Cushing. Pero ¿cómo se hace esta prueba? Por ejemplo, ¿no? En este caso, el cortisol libre urinario tiene que estar en valores mayores a 250 microgramos en 24 horas, ¿no? Y en este caso, esta prueba nos daría positiva para el síndrome de Cushing. Y aparte de eso, los valores van a variar según el método utilizado. Como por ejemplo tenemos acá a la cromatografía líquida con alta presión, en este caso tendría un valor menor a 50 microgramos en 24 horas. Si por ejemplo utilizamos métodos tradicionales de RIA, los límites, por ejemplo, altos de normalidad van a variar aproximadamente entre 80 a 120 microgramos en 24 horas. Y bueno, en el caso, por ejemplo, si evaluamos este mismo en niños, los valores vendrían a estar entre los 70 a 80 metros cuadrados por día, ¿no? En el caso, bueno, ese es en el caso del cortisol libre de orina en 24 horas. Otro examen importante vendría a ser el cortisol, el test de supresión con dosis bajas de dexametasona. En este caso, este test lo que va a hacer es que se le va a dar al paciente en la noche un máximo de 1 miligramo de dexametasona oral, y se va a medir luego, después de eso, se va a terminar el cortisol plasmático a las 8 horas del día siguiente, y se va a considerar patológico un cortisol mayor a 5 microgramos por decilitro. Y en este caso, esta prueba significaría que es positiva, ¿no? Y en este caso, esta prueba ya no necesita de confirmación, ya no necesita otra prueba adicional. En el caso de la siguiente prueba también importante, es el cortisol en saliva, que en este caso, por ejemplo, lo que se hace que también se da el cortisol a las 11 de la noche, por ejemplo, y si el resultado, digamos, es mayor o igual a 0.22 miligramos por decilitro, se va a considerar el diagnóstico, ¿no? Y en este caso, esta prueba sí va a necesitar repetición, al igual que el cortisol libre en orina en 24 horas. Bueno, de ahí tenemos también el test de supresión, el test largo con dosis baja de dexametasona. En este caso también, digamos que no es tan recurrente, pero digamos que los 3 básicos van a ser el cortisol libre en 24 horas, el cortisol en saliva y el test de supresión con dosis bajas de dexametasona. Y en el caso, por ejemplo, de ya
una vez que se ha confirmado que el paciente, por ejemplo, ya tiene el diagnóstico de síndrome de Cushing, el siguiente, lo que sigue, por ejemplo, es ver si la ACTH o determinar la ACTH es dependiente o no. Entonces, para eso se miden, por ejemplo, los niveles de ACTH en plasma, y los cuales se van a ver, por ejemplo, se van a tener dos opciones, ¿no? Que, por ejemplo, el nivel de ACTH estén, digamos, entre lo normal o elevados, o en este caso estén bajos, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del que el ACTH esté elevado, que en este caso ya prácticamente me va a diagnosticar que es un ACTH dependiente, básicamente va a ser a que va a haber una producción ectópica, ¿no? En este caso de la ACTH, y esto básicamente se va a encontrar en el síndrome de Cushing. ¿Y por qué? Porque va a haber una alteración a nivel del eje, ¿no? Ya que, por ejemplo, lo que esperamos es que los niveles de ACTH, por este feedback negativo, ¿no? que se va a dar, va a disminuir justamente el ACTH al haber exceso del cortisol, ¿no? Y como dije, pues este caso estaríamos hablando de una alteración a nivel de la glándula, ¿no? Ahora, si por ejemplo encontramos a este diagnóstico de síndrome de Cushing con la ACTH nuevamente dependiente, aparte de lo que ya expliqué, tendríamos que hacer también una diferencia entre lo que es la producción ectópica o si, por ejemplo, hay alteración a nivel del eje a consecuencia de lo que es el adenoma pituitario, ¿no? A nivel de la hipófisis. Y para ello, por ejemplo, se tomaría nuevamente un test de supresión con altas dosis de dexametasona. Al comienzo, por ejemplo, lo que hicimos fue hacer un test de supresión leve, ¿no? Con un mínimo de dexametasona. Pero ya en estos casos, para evaluar si hay, para ver la producción, si hay una producción ectópica, o si, por ejemplo, hay un adenoma pituitario, lo que tenemos que hacer es un test de supresión con altas dosis de dexametasona. Y en este caso, por ejemplo, se podría realizar con dosis aproximadas de 8 miligramos, ¿no? Entonces, si el cortisol plasmático sigue elevado, básicamente se va a deber a una producción ectópica. Y si el cortisol baja, vamos a concluir que hay un tumor hipofisiario, ¿no? En este caso, digamos que se podría dar o también llamado Cushing, ¿no? Entonces, estos tipos de pruebas me van a ayudar justamente a saber, ya sea clasificar, pero a la vez también diagnosticar la enfermedad, ¿no? Ahora, aparte de eso, existen pruebas importantes para ver lo que es la localización, ¿no? Digamos, mediante lo que son imágenes, ¿no? En este caso tenemos a la tomografía computarizada adrenal, que en este caso va a ser el primer estudio a realizar una vez establecido ya sea el diagnóstico de síndrome de Cushing. Y lo que se va a observar es una masa unilateral, ¿no? Que va a sugerir justamente este tumor adrenal. Y ¿qué más podemos revisar a nivel de técnicas de imagen? Una resonancia magnética, por ejemplo, hipofisiaria, ¿no? Y esta técnica es de elección cuando los estudios bioquímicos van a sugerir, por ejemplo, una enfermedad de Cushing y que va a detectar adenomas en un 60% de los casos. Y bueno, si hablamos, digamos, ya sea de la localización, si, por ejemplo, en este caso se podría sacar una resonancia magnética nuclear hipofisiaria, podría ser a nivel de cuando tiene es de tipo pituitario, ¿no? A nivel hipofisiario. Por ejemplo, si, como mencionaron al comienzo, ¿no? Según las etiologías del síndrome de Cushing, puede ser también ectópico, y en este caso podríamos tomar lo que es una tomografía pulmonar o una tomografía pues, de tórax, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, si es de tipo adrenal, se consideraría pues una tomografía de la misma glándula adrenal, ¿no? Entonces, así como lo he explicado acá al comienzo, ¿no? Y eso prácticamente es ni bien se diagnostica el síndrome de Cushing, ¿no? Ya sean por las pruebas
Y en este caso, este vendría a ser lo segundo que se realiza, y lo último después de eso es pues ya la operación, ¿no? Las hipofisectomías o las ectomías que se pueden dar según la localización de dónde es el origen de la enfermedad, o del tumor, en este caso que haya un adenoma, por ejemplo, también. Y la mayoría de estos, pues, van a ser de esos tipos, ¿no? Bueno, con respecto entonces a la parte de diagnóstico, eso sería todo. Gracias. Ya, a ver, un momento. Entonces, el síndrome de Cushing es todo lo opuesto a la enfermedad de Addison, ¿no? Si en la enfermedad de Addison nos faltaba cortisol, en el síndrome de Cushing tenemos cortisol para regalar. Entonces, hay un exceso de cortisol. Cuando mencionamos síndrome, el síndrome de Cushing es un trastorno hormonal que comprende un grupo de signos y síntomas que reflejan a una exposición prolongada de glucocorticoides. ¿Ya? El síndrome de Cushing puede abarcar la enfermedad de Cushing, que cuando mencionamos enfermedad de Cushing, la lesión está a nivel central, o sea, hay un tumor en la hipófisis. Puede ser algo periférico, entonces la lesión puede ser a nivel de una neoplasia suprarrenal, entonces puede estar periférico, o puede ser a nivel ectópico, una CTH ectópica, que puede ser por ejemplo, los cánceres de pulmón de células pequeñas producen ACTH, entonces esa es una causa ectópica, ¿no? Cuando tenemos un paciente con síndrome de Cushing, lo primero que tenemos que hacer es evaluar el cuadro clínico, si tiene los signos y síntomas, y confirmar el hipercortisolismo. El hipercortisolismo, ¿cómo lo estudio? ¿Cómo estudio el hipercortisolismo? Con el screening. El screening es el cortisol libre urinario. El cortisol libre urinario es el cortisol libre urinario que le pido al paciente que junte la orina 24 horas y ahí lo llevamos al laboratorio y ahí le miden el cortisol libre urinario. Para que sea positivo debe estar 3 veces por encima del nivel normal, o sea, si lo normal es 90, más o menos por encima de 250, como mencionó su compañero. Otra prueba de screening es un DEXA-1. Es un DEXA-1, darle un dexametasona de 1 miligramo en la noche y dosarle un cortisol en la mañana. ¿Cuál es lo fisiológico? ¿Cuál es lo normal? Si yo tomo corticoide en la noche y en la mañana me doso cortisol, ¿cuál es lo normal? ¿Qué es lo fisiológico que debe suceder con mi cortisol sérico? Si tomo en la noche corticoides y en la mañana me doso cortisol, ¿cuál es lo fisiológico? ¿Cuál es lo normal, Cintia? Claro, o sea, si se toma, digamos, se administra el paciente el cortisol, lo fisiológico es que salga, pues, alto, ¿no? Lo fisiológico es que salga alto. ¿Qué dice Glicerio? ¿Cuál es lo fisiológico? Lo normal. Si yo tomo corticoide en la noche, ¿cuál es lo normal? Si yo me doso cortisol en la mañana. Bueno, es que salga abajo, tiene razón. Claro, que salga abajo, sí, porque lo suprimo. Claro. En cambio, si yo tuviera un tumor, el tumor no me va a hacer caso, el tumor secreta y no me hace caso, por eso es que encuentro el cortisol alto. ¿Ya? Entonces, si yo tomo corticoide en la noche, ¿no? Y le doso al paciente cortisol en la mañana, si el cortisol sale alto, pues mi paciente tiene hipercortisolismo, porque el tumor no me hace caso, el tumor secreta. En cambio, lo normal, si no tuviera un tumor, me suprimiría, saldría abajo. ¿Ya? Entonces, con el cortisol libre urinario, el CLU y el DEXA-1, hago en mi screening de hipercortisolismo. Me sale positivo, ya no me suprime, entonces probablemente tengo un tumor. Entonces pido una ACTH para saber dónde está la causa, si es periférica o es central. Entonces pido mi ACTH. Si mi ACTH está elevada, pero tengo dos opciones. Es un tumor en hipófisis o es un tumor ectópico.
Si mi ACTH sale disminuida, entonces es un ACTH independiente. Entonces la lesión está a nivel periférico, a nivel suprarrenal. Pero si mi ACTH sale alta, mi lesión es una ACTH dependiente y mi lesión está a nivel central o a nivel ectópica. Entonces, ¿cómo diferencio? Si es a nivel central, pues es una enfermedad de Cushing. Tengo un tumor en la hipófisis y ese tumor es secretor de ACTH. ¿Y cómo diferencio si es central o es ectópica? Ya tengo el cortisol alto, tengo mi ACTH elevada, no sé, puede ser central o puede ser enfermedad o puede ser ectópico. Entonces tengo el DEXA8, ¿no? El DEXA8, el DEXA8 que sí me suprime es enfermedad y si no me suprime es ectópico. Y ahí ya me voy al estudio de imágenes que le pido una resonancia de hipófisis y encuentro pues el tumor en la hipófisis, ¿no? ¿Cuál es lo más frecuente? ¿Que sea un microadenoma o un macroadenoma? ¿Cuál es la diferencia entre microadenoma y macroadenoma? A ver, Karen, ¿cuál es la diferencia entre microadenoma y macroadenoma? Sí, doctora, normalmente el macroadenoma es el que mide alrededor de 1 centímetro, si no me equivoco. Y el microadenoma menos de 1 centímetro, ¿no? Sí, entonces microadenoma es menor de 10 milímetros o menos de 1 centímetro y macroadenoma es mayor a 1 centímetro o mayor a 10 milímetros. Lo más frecuente son los microadenomas. Ya, entonces le pido mi resonancia de hipófisis y encuentro mi microadenoma, ¿no? Tengo un tumor en la hipófisis. Entonces, más o menos, ese es más o menos cómo vamos a llegar al diagnóstico, ¿no? Tengo mi síndrome de Cushing, ¿no? Es la exposición crónica a cortisol. Evalúo a mi paciente qué signos y síntomas presenta de Cushing, le hago el screening con el CLU, con el DEXA1, posteriormente pido la ACTH, diferencio si es un ACTH dependiente o un ACTH independiente, y de acuerdo ahí voy a mi plan de trabajo. Pero lo que nos estamos abocando ahorita es de enfermedad de Cushing. Ya solo, si hablamos de enfermedad, estamos hablando de la parte central, o sea, hay un tumor en la hipófisis. A ver, continuamos. Bueno, continuando, por último, sería el tratamiento. El tratamiento de elección vendría a ser el tratamiento quirúrgico en estos pacientes con cualquier causa, ¿no? Como en primer lugar tenemos la resección del tumor hipoficiario en el caso de la enfermedad de Cushing, también una resección del tumor ectópico, que esto se puede dar con una cirugía transesfenoidal, que como vemos en la imagen derecha abajo, se va a utilizar un instrumento quirúrgico y se va a meter por las fosas nasales. Y bueno, eso se puede dar tanto para el microadenoma como para el macroadenoma. Por otro lado, también se puede realizar lo que es una suprarrenalectomía unilateral, en el caso de un adenoma o carcinoma suprarrenal, o también bilateral, en el caso de una hiperplasia, un Cushing ACT independiente. Por otro lado, hay criterios bioquímicos de curación. Ya sea que el paciente con enfermedad de Cushing haya sido o no premedicado con hidrocortisona antes de la cirugía de hipófisis, se sugiere realizar una medición del cortisol sérico a las 8 horas durante los días 1, 5, 15 y 30 después de la cirugía. Por otro lado, la resección completa del adenoma productor del ACTH es seguida de algún grado de hipocortisolismo postoperatorio. Por ello es que va a ser necesario realizar lo que es un cortisol postoperatorio, que si es menor de 5 picogramos por decilitro, se va a considerar como una evidencia de curación. Entonces, después de ello, se va a iniciar lo que es la sustitución de fármacos, el bajo de algunas dosis e intentar suspender paulatinamente durante el seguimiento del paciente. En el caso de que el paciente no presente un hipocortisolismo bioquímico dentro de los primeros 30 días después de la cirugía,
Deberá revalorarse con medición de cortisol libre en orina de 24 horas y lo que había hablado acerca de lo que es el uso de la dexametasona, ¿no? Van a haber medidas preoperatorias en el caso de este síndrome, que vendría a ser la biometría hemática, química sanguínea y electrolitos séricos, la curva de tolerancia a la glucosa oral, el perfil de lípidos completo, calcio sérico y de orina de 24 horas y densitometría, pruebas de funcionamiento hepático y ultrasonido de hígado, la medición del T4 libre, TSH, la LH, la FSH, el estradiol o testosterona y por último la evaluación psiquiátrica. Con relación a vigilancia y seguimiento, es importante poder identificar comorbilidades que tengan los pacientes, ¿no? Como la presencia de dislipidemias, hipertensión arterial. Por otro lado, mencionan que algunos estudios han demostrado persistencia de la obesidad y depresión a pesar de la curación, es decir, ya después de la cirugía y un nivel de curación de esta, y por ello se sugiere indicar medidas necesarias para su mejoría. En el seguimiento a largo plazo de pacientes con enfermedad de Cushing y Cushing ectópico se ha demostrado una posibilidad de recaída a pesar de llegar a la curación, ¿no? Y por ello es que se recomienda la revaloración clínica y bioquímica de su estado en forma periódica con una vigilancia de por vida. Otra de las opciones de tratamiento vendría a ser la radioterapia hipoficiaria, y esta va a ser adyuvante a la cirugía cuando esta no ha sido curativa. Se va a dar principalmente en pacientes no operables también, o pacientes que se van a someter a una suprarrenalectomía bilateral con un alto riesgo del síndrome de Nelson, que este vendría a ser la aparición de un tumor hipoficiario con comportamiento clínico agresivo, junto con niveles altos de la ACTH, que como vemos en las imágenes, esto nos daría en un paciente de forma clínica una hiperpigmentación progresiva. Entonces, esta radioterapia va a actuar como un tipo profiláctico para la aparición del riesgo de este síndrome. Por último, tenemos lo que es el tratamiento médico, que va a estar indicado en casos graves antes de la cirugía, tras también la persistencia de tratamiento curativo, es decir, a pesar de haberse dado la radioterapia y no haber llegado a su punto de curación. Entonces, lo que se va a usar principalmente va a ser inhibidores de la síntesis de cortisol, que vendríamos a considerar el ketoconazol, aminoglutetemida o metopirona. El más utilizado va a ser el primero de ellos, el ketoconazol, que se va a utilizar de 400 a 1000 miligramos por día. Sin embargo, este va a tener un efecto secundario, que va a ser la hepatotoxicidad. Cuando se presente se va a poder intercambiar por alguno de los dos antes mencionados, como son aminoglutetimida o metopirona. Otros tratamientos también mencionan el uso de mifepristona o pasireotida. Bueno, eso sería todo con relación a nuestra exposición del día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Ya dentro del tratamiento, el tratamiento de elección, cuando hablamos, si estamos hablando de una enfermedad de Cushing, entonces si tenemos un tumor en la hipófisis, el tratamiento de elección es quirúrgico, una cirugía transfenoidal, ya una resección del tumor de la hipófisis. Una segunda opción es darle radioterapia, ¿no? Le ayudamos con radioterapia o con medicación, con un tratamiento médico. Si el tumor no es accesible para el neurocirujano, tenemos otra opción de no se le puede operar, le damos radioterapia al paciente. No, pero en una enfermedad de Cushing, el tratamiento de elección es una cirugía transesfenoidal. Si estamos pensando que es la lesión es a nivel periférica, a nivel de la glándula suprarrenal, entonces hacemos una adrenalectomía de la glándula suprarrenal. Y si es un carcinoma, sacamos lateral la glándula, un carcinoma adrenal, ¿no? Si quitamos la glándula. Entonces, depende dónde se encuentra la lesión, ¿no? Como les mencioné, cuando hablamos de síndrome de Cushing pues involucra enfermedad, involucra neoplasia suprarrenal, involucra ACTH ectópico.
No puede, cuando hablamos de enfermedad, hablamos de una lesión a nivel central, un tumor en la hipófisis. Puede ser un microadenoma o un macroadenoma. Lo más frecuente es un microadenoma. Si hablamos de una neoplasia suprarrenal, un carcinoma adrenal, una hiperplasia adrenal, ¿no? Y si hablamos de un ACTH ectópico, lo más frecuente son tumores oncológicos, ¿no? Cáncer que causan ACTH ectópico, dentro de ellos lo más frecuente es el cáncer de pulmón de células pequeñas. ¿Alguna duda hasta ahora sobre el tema? ¿Sí se entendió? O si tienen alguna duda pueden preguntar, ¿eh? Si tienen algunas dudas no hay problema. Igual mañana toca el tema también de enfermedad de Addison y síndrome de Cushing. Mañana vamos a hacer la exposición, ¿no? Me toca exponer sobre ese tema. Pero si tienen dudas ahora pueden consultar. Mañana vamos a discutir sobre enfermedad de Addison y enfermedad de Cushing, ¿no? Cuando me refiero a enfermedad, voy a evocarme sobre todo al tumor en la hipófisis, ¿no? La lesión a nivel central. O sea, son dos cosas diferentes, ¿no? Síndrome, enfermedad. Enfermedad, cuando me mencionan enfermedad, la lesión está a nivel central. Entonces, tengo un tumor en la hipófisis. Si mencionan síndrome, el síndrome involucra enfermedad, involucra ACTH ectópico, involucra un uso prolongado de glucocorticoides. Muchos pacientes, por ejemplo, ahora que estamos, que ya estamos mucho mejor con el tema de COVID, han usado corticoides de manera crónica. El uso de corticoides de manera crónica, automedicarse, causa el síndrome de Cushing. Bloquea el eje. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Todo claro, doctora. Ok. Entonces mañana nos encontramos. Ya a las 3 de la tarde. Para la exposición. ¿Sí? Bueno, gracias al grupo expositor. Ya está muy buena su exposición. Gracias. Entonces hasta mañana. Gracias.